Mis padres dijeron que me quitarían mi casa por ser malagradecido que vive alquilando esta casa. Pero cuando fueron a transferirla, descubrieron que yo la había pagado entera e iba a hacer un regalo por sus 50 años, pero ahora solo les quedará vivir en la calle por ser malagradecidos. Desde que tengo memoria, mis padres han vivido bajo la idea de que todo lo que yo tengo, lo que soy y lo que algún día logre, siempre será por ellos, y por lo tanto, en cierta forma, les pertenece. No importaba si me partía el lomo en 2 trabajos, si comía arroz con huevo toda una semana o si dormía en el piso para no gastar en colchón, para ellos, nada era suficiente, porque según su lógica torcida, todo esfuerzo mío era simplemente una extensión de los sacrificios que ellos habían hecho al traerme al mundo. Y esa mentalidad, esa puta mentalidad envenenada que nunca cuestionaron, fue la que los llevó a cruzar una línea que jamás voy a perdonar. La casa en la que vivía, una propiedad modesta en las afueras de Phoenix, no era ninguna mansión, pero había sido mi sueño desde que tenía 17 años. La empecé a pagar desde antes de graduarme de la universidad, con contratos basura, repartiendo comida en bicicleta, aguantando clientes de mierda y acumulando deudas que me tragaban el sueldo completo. Cada centavo que entraba lo destinaba a esa casa porque yo tenía una visión muy clara en la cabeza, quería regalársela a mis padres en su aniversario número 50. No por agradecimiento eterno ni por necesidad de aprobación, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo ese maldito hijo que pensaba que algún día ellos iban a decir gracias. Nunca lo dijeron, claro. Ni cuando les conté que estaba pensando en mudarme, ni cuando me ofrecía cubrir los impuestos de su casa vieja, ni cuando los invité por primera vez a mi casa para ver cómo les gustaría decorarla. Para ellos, cada gesto mío era simplemente algo que me tocaba hacer por ser su hijo. Y yo, idiota de mí, seguía creyendo que en algún momento sus ojos se iban a llenar de orgullo en lugar de juicio. Vivían con la idea de que esa casa que yo estaba arreglando, pintando y manteniendo con mi propio sudor, era una inversión que les debía. Incluso una vez, durante una cena en la que había cocinado todo yo, limpiado todo yo, y los había atendido como reyes, mi madre comentó, con su tono venenoso disfrazado de broma: que ojalá no nos cobres renta por vivir aquí cuando estés viejo, y mi padre, como si eso no fuera suficiente, soltó entre risas que esa casa igual es nuestra, ¿o no? Si tú vivís ahí es porque nosotros te dejamos. Me reí en ese momento, por compromiso, porque no quería arruinar la noche, pero por dentro se me revolvió algo que ya venía podrido desde hace años. Esa noche dormí mal. Y no porque me molestara que no vieran todo lo que hacía, sino porque empezaba a darme cuenta de que nunca lo iban a ver. Nunca iban a cambiar. Al principio no quise tomármelo en serio. Pensé que eran palabras vacías, frases al aire, como tantas otras veces en que se atribuían logros míos porque si no fuera por nosotros. Pero la conversación que lo cambió todo llegó meses después, cuando, sin ningún pudor, me dijeron que estaban considerando reclamar la propiedad de la casa, porque según ellos, yo estaba desperdiciando la viviendo de alquiler. Mi madre fue la que soltó esa joya, como si me estuviera haciendo un favor, dijo que ya que ellos eran mis padres y yo seguía sin formar familia, lo más lógico era que les pasara la casa para que la administraran mejor. Mi padre, por su parte, apoyó la idea con ese tono que siempre usaba para disfrazar amenazas, dijo que si no quería hacerlo por voluntad, lo harían ellos a su manera, porque después de todo, la familia viene primero y yo no podía seguir siendo tan malagradecido. Esa fue la palabra exacta, malagradecido. No sabían que la casa estaba a mi nombre desde hacía 2 años. Que el préstamo lo había liquidado en silencio vendiendo mi carro y trabajando turnos de noche que me costaron un puto principio de gastritis. Que hasta había cancelado un viaje soñado a Seattle con la que entonces era mi novia, porque esa hipoteca era mi prioridad. Y que, en algún rincón muy ingenuo de mí, todavía pensaba sorprenderlos con una placa con sus nombres en la entrada. Pero escuchar que pensaban quitarme algo que ni siquiera sabían que era completamente mío fue como si se me rompiera algo adentro. No era rabia lo que sentí, al menos no al principio. Era decepción, cruda, violenta, sin anestesia. Porque hasta ese punto, todavía creía que en el fondo me querían. No les dije nada. Ni les grité, ni armé drama, ni me defendí.
Solo asentí y les dije que ya hablaríamos de eso más adelante. Me encerré en mi cuarto, encendí el portátil, y esa misma noche empecé a hacer lo que debía haber hecho hace tiempo, asegurar que esa casa jamás pudiera ser usada por ellos como moneda de cambio. No por rencor, sino por dignidad. Porque si algo aprendí en ese instante fue que hay regalos que uno solo puede dar cuando hay amor, y ellos acababan de dejarme claro que, para ellos, todo lo mío siempre iba a ser una deuda. Y desde ese momento, sin que ellos supieran, mi venganza empezó. No con gritos, no con golpes ni con venganzas teatrales. Fue más fría, más silenciosa y muchísimo más destructiva. Porque no hay peor castigo para alguien que cree tener el control, que descubrir que nunca tuvo nada. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas desde aquella conversación absurda en la que mis padres me soltaron, con la naturalidad de quien comenta el clima, que pensaban quitarme la casa por considerarla una propiedad mal aprovechada. No volví a tocar el tema con ellos, pero sí lo fui rumiando día tras día mientras trabajaba, mientras cocinaba, incluso mientras dormía. Me levantaba en la madrugada pensando en sus caras cuando se enteraran de la verdad y me dormía con los dientes apretados de tanta frustración. Pero por encima de todo, lo que me impulsó a moverme no fue el rencor, sino la certeza de que si no me adelantaba, iban a intentar algo legal, torcido, manipulador o lo que fuera para meterse en lo que no les pertenecía. No es que tuvieran cómo ganar, pero los conozco demasiado bien, y sé que cuando se sienten con derechos, no tienen límites. Así que decidí anticiparme. Lo primero que hice fue contactar al abogado con el que trabajé cuando liquidé la hipoteca. Era un tipo mayor, tranquilo, bastante práctico, al que le caía bien porque nunca me vio como un niño, sino como alguien que se había fajado por su casa. Le expliqué la situación sin adornos, usando el lenguaje más directo que tenía. Le dije que mis padres creían que podían quedarse con mi propiedad solo porque llevan mi sangre, y que antes de que siquiera lo intentaran, quería asegurarme de que legalmente no pudieran tocar ni una baldosa. Él soltó una carcajada seca, pero me dijo algo que no olvidé: el mayor enemigo de una herencia en este país no es el gobierno, es la familia. En menos de una semana ya tenía todos los papeles listos para transferir la casa a un fideicomiso. Nada complejo, un trust simple, pero con una cláusula bien clara que indicaba que yo era el único beneficiario, con derechos completos de posesión, venta, alquiler y usufructo, y que en caso de fallecimiento, la propiedad pasaría a una entidad benéfica que yo mismo elegí solo para que no tuvieran la mínima ilusión de heredarla. El abogado, al ver mi determinación, me sugirió añadir una restricción adicional, que no pudiera ser revertido sin mi consentimiento directo. Le dije que lo hiciera. Firmé los documentos en su oficina como quien firma una sentencia. Al salir de ahí, no fui directo a casa. Pasé por una ferretería grande, una de esas que huelen a madera y metal, y compré cámaras de seguridad nuevas, cerraduras electrónicas, sensores de movimiento y una caja fuerte. También me detuve en una tienda de suministros para mudanzas y compré cajas, aunque no para empacar mis cosas, sino para guardar todos los papeles importantes que tenía regados por la casa, desde recibos hasta certificados, pasaportes y contratos. Cada documento fue colocado en la caja fuerte, y la caja fuerte fue instalada en el closet más inaccesible del cuarto de invitados. Ese fin de semana, mientras ellos creían que yo me estaba enfriando para volver a pedirles disculpas por no haber aceptado de inmediato su plan de apropiación familiar, yo estaba metido en casa reconfigurando el Wi-Fi, actualizando la red de seguridad, cambiando las contraseñas del sistema de cerradura inteligente y bloqueando cualquier posible intento de acceso con los viejos códigos que conocían. También llamé a la compañía eléctrica, al banco y a todos los proveedores de servicios para actualizar mis datos y restringir el acceso a terceros. Todo quedó blindado. Y, como cereza del pastel, programé una alerta en el sistema de la cerradura para que, si alguien intentaba entrar con códigos antiguos o con tarjetas sin autorización, yo recibiera una notificación inmediata con captura de cámara incluida. La paranoia que me generaba esa amenaza velada de reclamar lo que nos pertenece me llevó a cubrir cada flanco, cada detalle, cada rendija por la cual pudieran asomarse. Y no me arrepiento de nada.
Lo que nunca esperé fue lo que ocurrió exactamente una semana después, el domingo por la tarde. Estaba en la sala, viendo televisión con un café en la mano, cuando sonó el timbre y vi por las cámaras que mis padres estaban en la puerta, sonrientes, con ropa formal como si vinieran a una cita de negocios. Mi madre llevaba una carpeta de cuero negra, y mi padre, de pie al lado de ella, sostenía una botella de vino barato, como si vinieran a firmar un contrato amistoso. Me quedé mirándolos por la pantalla, en silencio. No abrí de inmediato. Primero bajé el volumen, respiré hondo y me preparé para lo que ya sabía que iba a pasar. Abrí la puerta con la cara más neutra que pude, ni cálida ni cortante, solo funcional. Mi madre entró como si la casa fuera de ella, ni siquiera esperó la invitación. Mi padre la siguió con ese paso de dueño de finca que siempre le vi desde niño, ese que usaba cuando iba a inspeccionar mis cosas. Sin rodeos, me dijeron que venían con un notario que se quedaría estacionado en la esquina y que ya habían hablado con él para formalizar la transferencia de la casa a su nombre. Me lo dijeron con esa seguridad repulsiva, esa que solo tienen quienes jamás han enfrentado una consecuencia real. Mi madre incluso bromeó que me iba a gustar el nuevo cuarto que me tenían pensado en la casa vieja, hasta que formes tu familia y compres una de verdad. No contesté. Me limité a caminar hacia el comedor, abrir un sobre blanco, y sacar de adentro una copia del título de propiedad con mi nombre, una copia certificada del fideicomiso. Y un documento notariado que detallaba la cláusula de no reversión. Lo puse sobre la mesa sin un solo gesto, y les pedí que lo leyeran con calma. Mi padre fue el primero en tomarlo. Su cara pasó de arrogancia a confusión, luego a silencio. Mi madre, al notar su expresión, le arrebató los papeles y los revisó como si buscaran una trampa, una rendija, una línea fina que pudieran aprovechar. Pero no había nada. Porque ya no tenían nada. No dijeron una sola palabra. No preguntaron. No gritaron. Simplemente se levantaron y salieron sin despedirse, sin mirar atrás. Ese fue el momento exacto en que supe que la guerra había empezado. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba armado hasta los dientes. Actualización 2. Habían pasado ya más de 2 meses desde aquel domingo en el que mis padres se presentaron como si vinieran a cobrar un cheque pendiente, y aunque al principio pensé que iban a armar un escándalo, lo cierto es que la forma en la que se marcharon, tan en silencio, tan derrotados y sin soltar una sola amenaza verbal, me dejó una sensación extraña. No era alivio, ni mucho menos satisfacción. Era una mezcla turbia entre incomodidad, expectativa y cierta tensión que se quedó flotando en el aire, como si algo hubiera quedado suspendido en pausa. Porque cuando se trata de mis padres, el silencio no es paz, es solo una pausa antes de la próxima puñalada. Y lo sabía. Sabía que ese no era el final, sino el punto intermedio. Los primeros días después del enfrentamiento fueron casi ridículamente tranquilos. No hubo llamadas. No mensajes. No visita sorpresa. Ni siquiera un chisme filtrado a través de alguna tía metiche. Fue como si hubieran borrado mi existencia por completo. Pero no porque aceptaran lo que había pasado, sino porque estaban buscando otra forma, una forma distinta, más sucia, más manipuladora. Y cuando finalmente se hicieron notar de nuevo, lo hicieron como siempre lo hacen ellos, sin asumir una mierda y tratando de girar el relato a su favor. Fue un martes por la tarde, saliendo del trabajo, cuando me llamó una amiga de infancia, una de esas que creció con nosotros y que, por alguna razón, seguía en contacto con mi madre a través de grupos religiosos y cadenas de oración. Me dijo que estaba preocupada porque mi madre había mencionado en voz alta, durante un evento comunitario, que yo los había dejado en la calle. Que me estaba quedando con una propiedad que era de ellos y que mi comportamiento había sido tan despiadado que habían tenido que buscar ayuda con la iglesia porque no tenían dónde vivir. No lo podía creer. O mejor dicho, sí podía, pero igual me ardió como si no lo esperara. No solo estaban mintiendo de forma descarada, sino que encima se estaban vendiendo como víctimas. Otra vez. Como siempre. Ahí supe que la estrategia había cambiado. Que ya no era sobre reclamar lo que según ellos era suyo, sino sobre hacerme quedar a mí como el desgraciado de la historia.
Querían destrozar mi imagen, cortar mis vínculos, dejarme aislado, con la esperanza de que el remordimiento o la presión social me hicieran retroceder. Y por un par de días, lo admito, me sacudió. No porque creyera que alguien me obligaría a darles algo, sino porque me cansaba tener que justificarme. Tener que repetir una y otra vez la historia real solo para que no me vieran como el cabrón sin corazón que los echó a la calle. Pero fue cuando hablé con mi tía Julia, la hermana menor de mi padre, cuando todo cobró otro color. Ella, que siempre fue la oveja negra de la familia por vivir con lo justo y decir lo que piensa sin filtro, me llamó directamente y me soltó lo siguiente, que mi madre había estado yendo casa por casa, literalmente, contando su versión de los hechos. Diciendo que yo los había engañado, que los manipulé para confiar en mí, que me dieron la casa en confianza y que luego les di una puñalada por la espalda. Lo peor no fue eso, sino que según lo que contó mi tía, también estaban diciendo que ya estaban tomando acciones legales. Eso me hizo reír. Una risa seca, vacía, agotada. Porque si algo tengo claro es que mis padres no saben un carajo de leyes, que no tienen ni el dinero ni la base legal para hacer absolutamente nada, pero que cuando se sienten heridos, lo que buscan no es justicia. Es espectáculo. Les encanta armar un drama tan grande, tan desproporcionado, que el hecho de que ellos estén equivocados pasa a segundo plano. Lo que importa es que parezcan víctimas. Siempre. Aún así, como no soy idiota, decidí no dejar ningún cabo suelto. Llamé de nuevo a mi abogado y le conté lo que estaba pasando. Le dije que no temía por la casa, pero que no quería que empezaran a joderme con demandas falsas o cartas extrajudiciales que, aunque no tuvieran sustancia, igual me hicieran perder tiempo o dinero. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba blindado, que legalmente no podían hacer ni mierda, pero que igual registraría la situación en caso de que llegara alguna notificación absurda. También me recomendó algo que no había considerado, hacer una declaración jurada y notariada de cómo se dio la adquisición de la propiedad, con respaldo de fechas, pagos, registros bancarios y cualquier otro documento que reafirmara que todo se hizo con mi esfuerzo y sin ningún aporte de ellos. Así, si en algún futuro intentaban reclamar algo con mentiras, yo ya tendría una línea de tiempo legalmente válida. Me tomó 3 días organizar todo. Busqué los recibos de los pagos iniciales, las transferencias, los contratos de mis trabajos anteriores, e incluso los mensajes donde les mencionaba que estaba ahorrando para algo grande. Todo quedó documentado, firmado, sellado y archivado. No porque necesitara defenderme ante ellos, sino porque ya no les creía nada. Porque entendí que cuando alguien es capaz de venderte como el villano de tu propia historia, no tiene límite alguno. La guinda del pastel llegó cuando una excompañera de trabajo me escribió un mensaje largo, lleno de frases dulces y preocupadas, diciendo que si necesitaba ayuda con mis padres, que ella podía prestarme su sofá. Que entendía lo que era tener papás narcisistas. Al principio no entendí, pero luego me confesó que mi madre le había escrito por Facebook para agradecerle por cuidar de su hijo que está pasando por una etapa difícil. Como si estuviera loco. Como si lo que estaba pasando era producto de una crisis mía, no de una traición suya. Esa noche me senté en el patio, me serví una cerveza bien fría, miré hacia mi casa, mi maldita casa, la que había sangrado para pagar, y me prometí que no iba a dejar que esa narrativa se saliera con la suya. No esta vez. Me habían dicho malagradecido, traidor, incluso loco. Pero lo único que había hecho era proteger lo que era mío. Lo único que había hecho era decir no. Y ahora que ellos empezaban a probar lo que era vivir sin alguien que siempre les resolvía todo, ahora que dormían en casa de familiares prestados, rotando como maletas entre sofás. Ahora que ya no tenían a quien culpar por su ruina, estaban empezando a entender lo que significaba no tener poder sobre mí. Pero lo mejor de todo era que eso era apenas el inicio. Porque mientras ellos trataban de sostener su mentira a punta de lástima y manipulación, yo ya tenía lista la siguiente parte. Porque si creían que iban a seguir dictando el relato, estaban a punto de descubrir lo que pasa cuando el protagonista se harta y escribe su propia historia, con cada letra bañada en la venganza que ellos mismos se buscaron. Actualización 3.
Habían pasado poco más de 6 meses desde que mis padres se marcharon de mi casa tragándose su propio veneno, y desde entonces, la forma en la que intentaron controlar la narrativa se volvió cada vez más desesperada y patética. Lo que empezó como una mentira discreta soltada entre sus conocidos más cercanos, esa basura de que los había echado de su propia casa como un desalmado, se fue convirtiendo en un discurso oficial que repetían en cualquier espacio donde alguien tuviera 2 oídos disponibles. Primero fue en la iglesia, después en la familia extendida y eventualmente, incluso en redes sociales. Sí, mi madre, esa misma que hace años decía que Facebook era del diablo y que solo lo usaban las viejas chismosas, empezó a publicar estados vagos pero claramente dirigidos a mí. Del tipo algunos hijos solo nacen para castigar a quienes los trajeron al mundo o ojalá algún día entiendas lo que duele que te quiten todo por lo que luchaste. Como si la casa la hubieran comprado ellos. Como si hubieran aportado un solo centavo. Como si me hubieran ayudado siquiera a pintar una pared. Al principio me dio rabia, claro. No soy de piedra. Pero con el tiempo esa rabia se fue diluyendo, no en perdón, sino en algo más frío, estrategia. Me di cuenta de que mientras ellos se hundían tratando de sostener su versión absurda, yo podía usar su propio caos para dejarles claro a todos, y sobre todo a ellos, que su tiempo de manipularme se había terminado. Fue ahí cuando decidí ir un paso más allá y aprovechar algo que ellos no sabían, sus finanzas estaban colgando de un hilo mucho más delgado de lo que aparentaban. Me enteré de casualidad. Una tarde me crucé con Camila, una antigua vecina que trabaja en una agencia de préstamos donde mi madre había intentado conseguir financiamiento tiempo atrás. La mujer, con toda la discreción que le permitía la indignación, me dijo que hacía unas semanas mis padres habían intentado presentar un documento futuro de transferencia de propiedad como si fuera ya un hecho, para respaldar una línea de crédito con la casa como garantía. Me dijo que la agencia rechazó la solicitud inmediatamente cuando comprobaron que el inmueble no estaba, ni había estado nunca, a nombre de ninguno de los dos, y que desde entonces habían estado tocando puertas con diferentes bancos buscando desesperadamente a alguien que no hiciera una revisión profunda. La cosa era mucho más grave de lo que creí. Porque si estaban intentando meter la casa en un préstamo, era porque no solo la querían por capricho, sino porque la necesitaban. Y si la necesitaban, era porque estaban jodidos. Muy jodidos. Entonces empecé a conectar puntos. Recordé que mi padre había dejado de hablar de su pequeña empresa de remodelaciones desde hacía meses. Que mi madre ya no subía fotos con ropa nueva ni con sus amigas de los desayunos en cafés caros. Que en la última conversación cara a cara que tuvimos, ambos estaban vestidos de forma mucho más modesta que de costumbre, como si intentaran disimularlo pero no pudieran. No me sorprendía. Mi padre siempre fue de los que gastan primero y preguntan después. Y mi madre, bueno, ella vivía convencida de que era una especie de reina sin corona, merecedora de lujos que nunca supo cómo pagar sin explotar a alguien. Y durante años, ese alguien fui yo. Por puro instinto, revisé los registros públicos del condado y confirmé lo que sospechaba, hacía unos años habían hipotecado su propia casa, la vieja, la de toda la vida, para invertir en un negocio que nunca existió más allá de folletos y promesas huecas. Según los registros, habían pedido un segundo préstamo contra esa propiedad justo antes de intentar meterse con la mía. Estaban endeudados hasta el cuello y tratando de agarrarse de donde fuera. Lo siguiente fue inevitable, al no tener con qué cubrir las cuotas, empezaron a atrasarse y eventualmente el banco les emitió una advertencia de ejecución hipotecaria. Eso no lo supe por registros, lo supe porque mi primo mayor, con quien tengo una relación bastante decente, me escribió para decirme que mis padres estaban viviendo temporalmente en la casa de un matrimonio amigo de ellos. Hasta que se resolviera lo de la propiedad. Cuando le pregunté si sabía a qué propiedad se referían, me dijo que según lo que él entendía, estaban por recuperar una casa que les pertenece pero que su hijo les quitó. Me reí tan fuerte que pensé que se me iba a salir un pulmón. Pero en lugar de aclararle todo y entrar en explicaciones, le pregunté una sola cosa, si sabía si mis padres aún conservaban acceso a sus cuentas bancarias. Me dijo que creía que sí, pero que últimamente todo lo pagaban en efectivo o lo resolvían por fuera.
La clave estaba ahí. Porque si estaban empezando a moverse fuera del sistema, era porque el sistema ya los había castigado. Y yo, bueno, yo no iba a mover un dedo para rescatarlos. Al contrario. Lo que hice fue lo más pasivo-agresivo que he hecho en mi vida y, honestamente, una de las cosas que más disfruté. A través de un contacto que tengo en un centro comunitario, me enteré que había una convocatoria abierta para un programa de asistencia a personas en riesgo de desalojo. Un programa estatal, formal, con protocolos. Lo que hice fue enviar una carta anónima, totalmente legal, por cierto, adjuntando los registros públicos de la propiedad de mis padres, las hipotecas, los atrasos. Y la evidencia de que estaban viviendo en una dirección diferente, sin contrato ni renta registrada. Básicamente, les prendí un foco rojo sobre ellos. ¿Por qué? Porque durante años ellos usaron su estatus, sus contactos y sus mentiras para manipular a medio mundo. Pero ya no. Si iban a seguir jugando sucio, yo también iba a embarrarme. Con gusto. A las 3 semanas, supe que les habían congelado la cuenta conjunta por sospecha de fraude financiero vinculado a las solicitudes de préstamo en diferentes entidades. Aparentemente, alguien había reportado actividad irregular. No fui yo, pero juro que me hubiera encantado. De ahí en adelante, se desató una bola de nieve que ya no podía parar. Mi madre me llamó, por primera vez desde el escándalo, llorando. Pero no llorando de culpa ni de arrepentimiento. Llorando de impotencia. Dijo, literalmente, que yo había arruinado todo por una puta casa. Que por mi culpa estaban durmiendo en casa ajena y que si no hacíamos una tregua, iban a quedar en la calle. Le dije que no había guerra, porque para eso se necesitan dos lados. Y que lo único que había hecho fue defender lo que era mío. Me colgó, como siempre, cuando se da cuenta de que ya no tiene nada que negociar. Esa noche dormí como no había dormido en años. Con la casa en silencio. Sin mensajes. Sin amenazas. Sin culpa. Solo con una certeza que mandóme el pecho, ya no era el hijo obediente que intentaba ganarse su amor. Ahora era el tipo que se había cansado de servirles de alfombra. Y que no iba a volver a hacerlo. Nunca más. Actualización 4. Había pasado más de un año desde que mis padres intentaron apropiarse de mi casa como si fuera una herencia anticipada que les correspondía por derecho divino, y si bien durante los primeros meses la situación fue caótica, llena de indirectas, mentiras disfrazadas de súplicas y apariciones dramáticas, con el paso del tiempo la batalla se fue tornando más silenciosa, más corrosiva, más cínica. Ya no había enfrentamientos directos ni discursos abiertos de guerra, sino una especie de resentimiento podrido que flotaba en el ambiente como una humedad invisible. Lo que no se atreven a decirte de frente, te lo cobran por detrás. Y en el caso de mis padres, eso significaba reinventarse como mártires arruinados por un hijo egoísta, mientras trataban de seguir manipulando su entorno para, de una forma u otra, conseguir que yo cediera. Me enteré por boca de una excompañera de colegio, con la que casualmente volvía a hablar por redes, que mis padres seguían usando mi nombre en tercera persona como si fuera un dolor que no podían mencionar sin romperse. Habían perfeccionado el rol de víctimas, decían que yo los había abandonado, que les había quitado todo lo que construyeron, que no sabían cómo sobrevivían pero que aún así le pedían a Dios que yo recapacitara. Cada frase era una puñalada cuidadosamente envuelta en papel de regalo cristiano. Y funcionaba. Al menos con los ingenuos. Porque siempre hay alguien dispuesto a defender a los adultos mayores en cualquier historia, aunque no conozca ni la mitad del contexto. Pero lo que más me reventó, lo que de verdad me provocó una furia silenciosa que me duró días, fue descubrir que habían intentado contactar a mi jefe. No para pedirme trabajo ni ayuda ni acercamiento. No. Lo hicieron con el mismo puto objetivo de siempre, joderme por la espalda. Una tarde, mi jefe me llamó a su oficina, serio pero sin hostilidad, y me preguntó si todo estaba bien en casa. Me desconcertó tanto que no supe qué decir. Entonces me mostró un correo electrónico que le había llegado desde una cuenta con el nombre completo de mi madre. En él, decía que yo estaba pasando por una etapa muy difícil, que tal vez necesitaba apoyo emocional,
que últimamente estaba actuando de manera errática y que, aunque ella no quería entrometerse, sentía que era mi deber como hijo aprender a manejar los recursos familiares con responsabilidad. Era una forma asquerosamente retorcida de decir que yo tenía algo que no me pertenecía. Y de paso, dejarme mal en mi entorno profesional. Mi jefe, por suerte, no compró el cuento. Me dijo que borraría el correo y que confiaba en mí. Que se notaba que era un tema personal y que no iba a meterse. Pero el daño ya estaba hecho. Porque una cosa es cortar la relación con tus padres, y otra muy distinta es darte cuenta de que están dispuestos a intentar destruirte si no cedes. Y fue entonces cuando entendí que ya no bastaba con haber protegido la casa. Ya no se trataba de la propiedad, ni de los papeles, ni del maldito fideicomiso. Se trataba de ellos. De que no soportaban que yo ya no girara en torno a sus necesidades. De que por primera vez, sus decisiones tenían consecuencias. Por eso, decidí responder de la forma que más les dolería, borrándolos. No de mis contactos. No de mis redes. No de mi teléfono. Los borré de mis proyecciones, de mi presupuesto, de mis planes a futuro, de mi narrativa. Me di cuenta de que, por años, cada decisión que tomaba tenía su sombra detrás. ¿Cómo lo tomarán? ¿Qué van a decir? ¿Se van a enojar? Era una dependencia emocional que se me había metido hasta los huesos. Pero esa semana, por primera vez, fui consciente del lugar que les había dado en mi vida. Y lo cerré con candado. No respondí más llamadas. No contesté mensajes que llegaban de números extraños, que claramente venían de ellos o de alguien mandado por ellos. Puse filtros de privacidad en mis cuentas, en mi dirección, incluso en el correo físico. Instalé un buzón cerrado para que no pudieran meterme papeles o cartas por debajo de la puerta como habían hecho antes. Eliminé cualquier vínculo legal que pudieran tener con mi nombre en términos de referencia. Hablé con mi abogado para asegurar que, en caso de que algún día se presentaran en un hospital o entidad diciendo que eran familiares cercanos con poder de decisión, no pudieran hacer absolutamente nada sin mi autorización escrita. Ni para asuntos médicos, ni financieros, ni civiles. Nada. Y claro, como era de esperarse, esa desconexión absoluta los descolocó más que cualquier grito, cualquier pelea, cualquier venganza frontal. Porque lo único que mis padres no saben manejar es el silencio. El silencio verdadero. El que no es indiferencia, sino olvido. El que les deja claro que ya no tienen poder sobre ti, no porque los odies, sino porque te volviste completamente indiferente a lo que hagan o digan. Y entonces, en su desesperación, hicieron lo que más confirma su miseria, empezaron a inventar que yo era el que los acosaba. Que yo los perseguía, que yo los había amenazado, que vivían con miedo de que algún día enloqueciera. Lo sé porque un día recibí una llamada de una prima que vive en otro estado. Me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que sí, que todo estaba tranquilo. Entonces me confesó que mis padres le habían dicho que estaban considerando una orden de alejamiento por precaución. Me reí. No por burla, sino por el nivel de teatro. Les di una sola respuesta: si tienen pruebas de algo, que lo intenten. Yo tengo pruebas de todo lo contrario. Y créeme, no les va a gustar que salga a hablar. Nunca más volvió a mencionarlo. Ni ella, ni nadie. Supongo que entendieron que la amenaza solo servía si yo aún me sentía culpable. Pero eso ya no existía. Para entonces, ya habían sido expulsados de 2 casas de familiares donde se estaban quedando. Las razones variaban, pero todas apuntaban a lo mismo: eran insoportables. Controladores. Invasivos. Mi madre trataba a las mujeres como sirvientas, y mi padre se creía con derecho a opinar sobre todo, incluso en casas donde comía de prestado. No duraban más de 3 semanas sin que los echaran con alguna excusa educada. Y poco a poco, fueron quedándose sin opciones. Lo supe porque un día, sin buscarlo, pasé frente a una iglesia local y los vi salir con bolsas en la mano, subiendo a un coche ajeno. No me vieron. No me acerqué. Solo me quedé en el semáforo, mirando desde el carro, entendiendo que esa imagen, la de ellos dependiendo de favores ajenos,
arrastrando lo poco que les quedaba, era el reflejo exacto de lo que habían construido. Ellos solos. La casa, mientras tanto, seguía siendo un refugio. Mi espacio. Mi esfuerzo. Cada rincón me recordaba lo que había aguantado, pero también lo que había ganado. Y cada día que pasaba, más me convencía de que no me debía disculpar por proteger lo mío. Porque si algo me enseñó esta guerra familiar, es que hay batallas que no se ganan gritando. Se ganan cortando la cuerda que los conecta a uno con el daño. Y no mirar atrás. Actualización final. Había pasado casi año y medio desde que esa primera conversación absurda, disfrazada de propuesta familiar, marcó el inicio del colapso definitivo entre mis padres y yo. Desde entonces, la relación fue derrumbándose como una casa construida sobre arena, sin necesidad de que yo empujara ni un solo muro. Lo único que hice fue dejar de sostenerlos. Solté la cuerda y observé cómo caían solos, arrastrando consigo todo lo que durante años habían construido con base en manipulación, chantaje emocional y una autoridad que solo era real mientras yo la aceptara. Y ahora, por fin, todo eso había desaparecido. Las máscaras, los gritos, las mentiras, incluso las indirectas disfrazadas de frases espirituales. Todo se fue desmoronando a medida que la realidad los alcanzaba, ya no tenían a nadie a quien culpar. La última vez que supe de ellos de forma directa fue a través de una carta que llegó sin remitente, pero que reconocí al instante por la caligrafía torpe de mi padre. Eran 2 hojas escritas a mano, con esa letra que siempre había usado para firmar cheques que yo debía pagar. El contenido era exactamente lo que esperaba, aunque no por eso menos vomitivo, una mezcla de súplica y manipulación. Una versión de los hechos en la que ellos solo querían proteger el patrimonio familiar y yo fui el que reaccionó con odio. Decían que estaban dispuestos a olvidar todo si cedía, que todavía podíamos reparar la relación si dejábamos de lado el ego, el mío, por supuesto, y que, si me costaba compartir la casa, podían al menos vivir en la parte trasera, en el cuarto de herramientas, mientras se estabilizaban. Cerraban el texto con una frase que me quedó grabada por su cinismo: después de todo, somos tus padres. Nadie más te va a amar así. No respondí. No quemé la carta. No la rompí. La guardé tal como estaba, doblada y metida dentro de una carpeta de archivo donde tengo todos los documentos de la casa, entre recibos, contratos y copias de transferencias. Porque así como uno guarda pruebas de pago, también hay que guardar pruebas del descaro. Para no olvidar. Para que si algún día me tienta la culpa, tenga ese recordatorio físico de que ellos nunca me vieron como hijo, sino como inversión. Como un seguro de vida. Como una cuenta por cobrar. A los pocos meses, me enteré por terceros que ya no vivían con nadie conocido. Al parecer, después de agotar todas las casas disponibles de familiares y conocidos, habían terminado durmiendo en un refugio para adultos mayores en situación de emergencia. No era un asilo propiamente dicho, sino un albergue temporal donde les daban cama por 5 días consecutivos si había cupo. Después de eso, tenían que salir y volver a hacer la fila como cualquiera. Me lo contó una vecina que los vio una madrugada afuera del lugar, sentados en la acera, discutiendo porque no los habían dejado entrar ese día. Cuando me lo narró, pensé que iba a sentir algo, tristeza, culpa, quizá un dejo de compasión. Pero no sentí nada. Ni vacío. Ni satisfacción. Solo la certeza brutal de que eso exactamente, era el desenlace que se habían ganado. Y lo más irónico fue que, incluso desde ese punto de miseria, seguían tratando de salvar su imagen. Tiempo después supe que habían comenzado a decir que todo fue un malentendido, que en realidad yo siempre fui un buen hijo pero me dejé llenar la cabeza de ideas por personas externas y que por eso todo se fue al carajo. Nunca asumieron nada. Jamás. Ni siquiera después de perderlo todo. Ni siquiera cuando ya no tenían a quien engañar. Porque incluso su ruina tenía que tener un villano, y ese villano, para ellos, siempre iba a ser yo. Por mi parte, seguí con mi vida. Terminé de arreglar el jardín trasero, instalé una pérgola nueva, compré muebles de segunda que restauré a mano, y por primera vez en años, sentí que esa casa, mi casa, era verdaderamente un hogar.
No porque estuviera llena de cosas caras ni porque representara algún tipo de éxito económico, sino porque cada rincón estaba construido desde mi independencia. Desde mi esfuerzo. Desde el acto deliberado de decir basta. Había noches en las que me sentaba solo con una cerveza y miraba el techo, sin ruido, sin tensión, sin sobresaltos. Y me daba cuenta de que, aunque la historia había sido jodida, el final valía cada segundo. Una noche, en una reunión pequeña con amigos del trabajo, salió el tema de los padres tóxicos. Cada uno empezó a contar su anécdota y cuando llegó mi turno, resumí todo en una sola frase: mis padres intentaron quitarme mi casa porque pensaban que era de ellos, pero cuando descubrieron que era mía, ya era demasiado tarde para pedir disculpas. Ahora viven en la calle. Yo vivo en paz. Nadie dijo nada al principio. Y después, uno de ellos me levantó el vaso, como brindando por mi salud. Esa fue la única validación que necesité. Hoy en día, si alguien me pregunta por ellos, respondo sin rodeos. Digo que no tengo relación con ellos y que eso fue lo mejor que pude hacer por mi salud mental. No lo explico, no lo decoro, no lo suavizo. Porque cuando alguien te quiere solo mientras le sirves, dejarlo atrás no es traición, es autopreservación. Y por si acaso algún día llegan a tocar mi puerta con la misma cara de siempre, con la misma súplica disfrazada de redención, no les voy a gritar. No les voy a echar en cara nada. Solo voy a cerrar la puerta sin decir una sola palabra. Porque a veces, la forma más poderosa de vengarse de quienes te usaron toda la vida, es vivir bien sin ellos. Sin culpas. Sin cadenas. Y sin darles el privilegio de volver a entrar. Nunca más.